¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Cañar. Voy a darles la clase de base de cráneo. Soy de tercer ciclo. Entonces, cualquier cosa, cualquier novedad, me interrumpen sin ningún problema. Si algo no se entiende, también me pueden interrumpir, ¿ya? Si no fui claro, me dicen, ¿sabes qué, Giovanni? Por favor, repite. Y no hay ningún problema con eso. Entonces, vamos a empezar con base de cráneo. ¿Me confirma? Sí se ve. Ok. Déjenme ver cómo. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces al hablar primero de lo que es base del cráneo, debemos reconocer o entender que este cráneo va a tener lo que es una bóveda craneal, ¿okay? Lo que es, como yo lo denomino, un techo. Esta bóveda craneal o el techo del cráneo va a estar compuesto, o calvario, también denominada calota, va a estar compuesto en una cara externa, una vista superior y una vista interna o una vista endocraneal. ¿Okay? En esta vista, en esta vista superior o vista externa de la bóveda craneal, vamos a reconocer diferentes suturas. Primero tenemos la sutura coronal. Esta sutura coronal me ayuda a delimitar lo que está hacia adelante, lo que es el hueso frontal. ¿Okay? Y a los lados tengo dos huesos, que son los huesos parietales, que me los va a delimitar esta sutura, denominada la sutura sagital. ¿Okay? Entonces tenemos sutura coronal, sutura sagital. Y en la parte más posterior de esta sutura, yo tengo lo que es la sutura lambdoidea, ¿okay? Que me separa los parietales con el hueso más posterior del cráneo, que es el hueso occipital. A nivel de los parietales, yo tengo estos dos agujeritos que están acá, que solo los voy a ver en la vista superior o también en la vista interna, pero en la bóveda craneal. Estos dos agujeros o forámenes, que son los forámenes parietales, es decir, se encuentra en ambos parietales, izquierdo y derecho, va a pasar una vena emisaria. Esta vena emisaria se denomina vena emisaria de Santorini. Entonces, estas son las estructuras que yo encuentro a nivel de la bóveda craneal. Además, yo tengo dos puntos craniométricos. Entre la sutura coronal y el comienzo de la sutura sagital, tengo este punto denominado bregma. ¿Ok? Y más posterior, yo tengo otro punto craniométrico denominado lambda. ¿Ok? Que es el término de la sutura coronal y el comienzo de la sutura lambdoide. Entonces, estas son todas las estructuras que yo encuentro en esta cara externa de la bóveda craneal, calvaria o carota. Ahora, en la vista más interna de esta bóveda craneal o vista inferior, sigo viendo las diferentes suturas que ya encontrábamos en la vista externa, pero se agregan más estructuras. A nivel del hueso frontal, yo tengo que es algo denominado la cresta frontal. Además, tengo un surco, que es el surco del seno sagital superior. ¿Okay? Y a los lados de ambos parietales, tengo esta forma como de higuera. ¿Okay? Esto de aquí tiene como forma de higuera. Esto yo lo denomino la hoja de higuera. ¿Y qué es la hoja de higuera? Esta hoja de higuera es la impresión de la arteria meningia media. ¿Ok? Deja puesto ya su recorrido. Es la impresión del recorrido de la arteria meningia media. ¿Ok?
Y a los, Se está viendo ahorita la foto del exocranial aún, o sea, está puesto como el congelado como en la foto del PowerPoint. ¿cómo? Déjame ver. Ahí se ve que se movió. Mm, déjame ver. Pero eso sucedió ahorita, recién. Claro, o sea, nunca se vio como que cambiaste de diapositiva. No sé si es porque pusiste pantalla completa, quizás. Déjame ver cómo puedo poner. Me voy a presentar toda la pantalla. Entonces, eh, ahí sí se puede ver, ¿no? Toda la pantalla, pues. Sí, ahí sí. Belleza. Ok. Gracias por decir, no me he dado cuenta. Ok, entonces decíamos que en esta vista interna de la bóveda craneal tengo lo que es el comienzo del surco del seno sagital superior. De ahí tenía esto que está acá, que ustedes se denomina o lo van a encontrar en el néter como surcos meningios medios. ¿Okay? Esto es la hoja higuera, que es la impresión de la arteria meningia media. ¿Okay? De ahí yo tengo estos orificios que están aquí, o estas fositas, que son las fositas granulosas o fositas granulares, ¿ok? O denominado como corpúsculos de Paccioni, ¿ok? Estas fositas granulares o estos corpúsculos de Paccioni me van a ayudar para el drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Me ayudan para el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces esto es lo que es tanto la vista externa como la vista interna de la bóveda craneal. Una vez que ya vimos el techo del cráneo, vamos a observar y a delimitar y a encontrar las estructuras de la base del cráneo, que viene a ser mi suelo. Este es la base del cráneo. ¿Qué huesos van a participar en la base del cráneo? El frontal, el etmoides, el esfenoides, los temporales y el occipital. ¿Okay? El único hueso que no participa es el parietal, porque lo vamos a ver en la bóveda craneal. Pero esta base del cráneo también tiene dos caras o dos vistas. Una cara endocranial, que es la cara interna, y una cara exocranial. Pero vamos a ver netamente la cara endocranial, es todo esto. ¿Okay? Y esta base del cráneo la vamos a dividir en tres fosas. La más anterior, yo la delimito como fosa craneal anterior. ¿Ok? Continúo y digo que esta es la fosa craneal media. Y más posterior, yo tengo todo esto que es la fosa craneal posterior. Entonces tengo fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. ¿Cómo van a estar delimitadas estas fosas? De la siguiente manera. La fosa craneal anterior va a comprender de todo el hueso frontal, ¿ok? De la porción del hueso frontal, va a comprender el etmoides y va a llegar hasta dónde? Llega hasta el borde libre de las alas menores el esfenoides. Esto que está aquí, está el puntero, que son las apófisis clinoides anteriores. Eso que está aquí de rojo, el surco prequiasmático, ¿ok? Y hasta ahí llega mi fosa craneal anterior, que es lo que está en gris. Repito, lo que es el hueso frontal, el etmoides, y llega hasta el borde libre o borde inferior de las alas menores del esfenoides, apófisis clinoides anteriores y surco prequiasmático. Hasta ahí llega mi fosa craneal anterior. De ahí tengo mi fosa craneal media. Esta fosa craneal media comprende o comienza desde el borde inferior de las alas menores del esfenoides y llega hasta el borde superior del peñasco y el dorso de la silla turca. ¿Ok? Hasta ahí llega mi fosa craneal media. Entonces llega, comienza
borde inferior o borde libre de las alas menores del esfenoides, apófisis crinoides anteriores, surco prequiasmático y termina en el borde superior del peñasco y el dorso de la silla turca. ¿Okay? Recordando que el borde superior del peñasco o el peñasco en sí corresponde al hueso temporal. Y por último tengo lo que es la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior va a delimitarse, va a comenzar desde el borde superior del peñasco, el dorso de la silla turca y todo lo que es el hueso occipital. Entonces, de estas maneras, yo voy delimitando las estructuras que se encuentran en cada fosa, reconociendo de dónde y hasta dónde llega. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras de cada una. ¿Ok? Para empezar, vamos a hablar de lo que las estructuras de la fosa craneal anterior. En la fosa craneal anterior vamos a encontrar una cresta a este límite, que es la cresta frontal. A nivel de la cresta frontal se va a insertar la hoz del cerebro. ¿Okay? En la cresta frontal se inserta la hoz del cerebro. Inferior a ella encuentro este agujero, que es el agujero ciego. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que dice que pasa una vena emisaria, pero esta vena emisaria yo le voy a denominar la vena emisaria esperino. Esperino. ¿Okay? Esa es mi vena emisaria. ¿Qué pasa por dónde? Pasa por el agujero ciego, que es la vena emisaria esperino. De ahí yo tengo esta apófisis denominada la apófisis cresta galli. Esta apófisis cresta galli comprende lo que es el hueso etmoides. ¿Okay? Y a los lados yo tengo estos orificios cribados, penetrados o perforados por los filetes olfatorios del primer paracraneal. El primer paracraneal era el nervio olfatorio, que está el orificio de la lámina cribosa, da paso a los filetes del nervio olfatorio, que es el nervio del primer paracraneal. De ahí voy a lo que es la fosa craneal media. ¿Okay? En esta fosa craneal media yo voy a encontrar a nivel de las alas menores del esfenoides los que son los conductos ópticos, tanto derecho como el lado izquierdo. El conducto óptico va a pasar dos estructuras, el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ok? Y la arteria oftálmica. Algo que quiero hacer énfasis es que el trigémino o el quinto par craneal, ¿sí? Va a comprender de tres ramas. ¿Ok? Tres ramas. Donde la primera se va a llamar B1, la segunda se va a llamar B2 y la tercera se va a llamar B3. ¿Okay? El trigémino está compuesto por B1, B2 y B3, donde B1 se va a llamar oftálmico, B2 se va a llamar maxilar y B3 se va a llamar mandibular. ¿Ok? Entonces el trigémino tiene B1, B2 y B3. B1 va a ser oftálmico, B2 va a ser maxilar y B3 va a ser mandibular. Ahora, conductos ópticos, pasaba nervio óptico y arteria oftálmica. El nervio óptico es el segundo par craneal. ¿Okay? Primero es el olfatorio y el segundo es el óptico. Ahora, yo tengo esto que está acá inferior al borde libre de las alas menores del esfenoides, que es la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior pasaba el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. El tercero es el oculomotor, el cuarto es el patético o troclear, el sexto es abducens o también denominado oculomotor externo. ¿Ok? Son un poco de nomenclaturas antiguas. Pero ¿qué pasa? Que en la hendidura esfenoidal va a pasar la primera rama del trigémino, ¿ok? Que es la oftálmica, el nervio oftálmico, y pasa una vena, que es la vena oftálmica. ¿Ok? Repito.
por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, va a dar paso al nervio oculomotor, o también denominado oculomotor común, que es el tercer par craneal, el patético o troclear, que es el cuarto par craneal, la primera rama del trigémino. Recuerden, el trigémino, la primera rama, B1, que era oftálmico, el nervio oftálmico, el sexto par craneal, que es el abducens, oculomotor externo, y la vena oftálmica. Pasan por hendidura esfenoidal. Mucho ojo. De ahí tengo tres agujeros que van continuos, que es el agujero redondo o redondo mayor, el agujero oval y el agujero espinoso. Por el agujero redondo pasa B2. Ok, miren, B2, que es el maxilar o nervio maxilar. Por el oval pasa lo que es B3, que es mandibular, y el nervio petroso menor. Eso es en el oval. Y en el agujero espinoso va a pasar lo que es la arteria meningia media. ¿Ok? Por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media. De ahí, lo que está lateral al dorso de la silla turca, o denominado también como lámina cuadrilátera, tenemos esto, que es el foramen lacerum o agujero rasgado. Este foramen lacerum o agujero rasgado daba paso al nervio petroso mayor. Recuerden que el nervio petroso menor pasaba por el oval. Entonces este foramen lacerum o foramen rasgado daba paso al nervio petroso mayor. ¿Okay? Y una estructura que se la nombra continuamente es esta, ¿ok? Que esta es la silla turca. Y bueno, ¿para qué me sirve la silla turca? La silla turca me sirve porque ahí se va a alojar la glándula hipófisis, ¿ok? Ahí se aloja la glándula hipófisis. ¿Tiene una pregunta? ¿No? Entonces, esas son las estructuras que podemos ver en la fosa craneal anterior. Y aquí me falta otra estructura, que es el conducto carotidio. ¿Okay? Y en el conducto carotidio, creo que lo está de mejor acá, este conducto carotidio me va a dar paso a lo que es la arteria carótida interna. ¿Okay? Esa es mi última estructura que encuentro en la fosa craneal media. ¿Okay? El conducto carotidio, que pasaba por la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna es rama de la arteria carótida común o arteria carótida primitiva. ¿Okay? La arteria carótida primitiva o común lanza dos ramas, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Pero la arteria carótida interna va a ingresar al conducto carotídeo. ¿Okay? Entonces son las estructuras que encontramos en la fosa craneal media y en la fosa craneal anterior. ¿Tienen preguntas? ¿No? Chicos, nadie, no hay preguntas. Sigue nomás. No. ¿Okay? Si tienen preguntas, díganme. Si no entendieron algo, yo repito. No hay problema con eso. ¿Okay? Me interrumpen nomás. Ahora, a nivel de la fosa craneal posterior, tengo varias estructuras que las voy a ir siguiendo en orden. A nivel de hueso temporal tengo un conducto o meato. Conducto o meato es lo mismo, ¿ok? Que es el conducto auditivo interno, ¿ok? Porque en el externo no pasaba nada. Pero en el conducto auditivo interno sí pasaba lo que es el séptimo y el octavo par craneal. Es el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Y pasa también una arteria, que es la arteria laberíntica. ¿Ok?
nervio facial, nervio vestíbulo coclear y arteria laberíntica. ¿Ok? Ahora, por debajo de este conducto meato auditivo interno, encontramos lo que es el agujero yugular. ¿Ok? A nivel del agujero yugular, si en el conducto interno pasaba 7 y 8, en el agujero yugular va a pasar 9, 10 y 11. Y les pongo nombre. El 9, que es el noveno par craneal, el nervio glosofaríngeo. El 10º par craneal, vago o neumogástrico. Y el 11º par craneal le vamos a denominar espinal o accesorio. Nervio espinal o accesorio. ¿Ok? Eso con respecto al agujero yugular o foramen yugular. De ahí yo tengo un conducto que se encuentra al lado del agujero magno. Este conducto, siempre lo van a ver al lado del agujero magno. Este conducto, yo lo voy a denominar conducto del nervio hipogloso. Este conducto del nervio hipogloso me daba paso a lo que es al nervio hipogloso, netamente, que es el 12º par craneal. ¿Ok? Conducto del nervio hipogloso da paso al nervio hipogloso. De ahí tengo este gran agujero que se encuentra en todo el occipital, que es el agujero magno. Este agujero magno me va a dar paso para la médula espinal, ¿okay? Raíces espinales del 11º par craneal, que es el nervio espinal o accesorio, y me da paso también para lo que es las arterias vertebrales. ¿Okay? Las arterias vertebrales ingresan por los agujeros transversos de C6 a C1 hasta llegar al agujero magno y después se transforma en arteria basilar. Entonces, las arterias vertebrales ingresan también por el agujero magno. Entonces, el agujero magno pasa a arterias vertebrales, médula espinal y raíces espinales del 11º par craneal o el 11º par craneal, que es el nervio espinal o accesorio. Entonces, hasta ahí, preguntas. Chicos, preguntas. No, está bien, sí entendimos. Okay, los demás. ¿Puedes decir otra vez, por favor, de dónde a dónde es el medio? Sí, el medio. El medio, la fosa canal media. Sí, ¿Los límites o las estructuras? los límites. ¿De dónde a Ok, dónde? vamos a ver los límites. Ok, entonces mira, lo que está con celeste es la fosa canal media. Esta fosa canal media, ok, yo sé que estos son el efenoides. El efenoides tiene un cuerpo, a las menores, a las mayores y apófisis tireoides. Ok, lo que está acá arriba son las alas menores, a la menor derecha, a la menor izquierda del esfenoides. ¿Ok? Esto que está acá son las alas mayores, a la mayor izquierda, a la mayor derecha. Y lo que está en medio es el cuerpo, ¿ok? El cuerpo del esfenoides. El límite de la fosa canal media va a comprender desde el borde inferior de estas alas menores del esfenoides. Esto que está aquí se denomina apófisis clinoides, pero como están más anteriores, son las apófisis clinoides anteriores. ¿Ok? Apófisis clinoides izquierda, apófisis clinoides anterior derecha. Y esto es el surco prequiasmático. ¿Por qué el surco prequiasmático? Porque cuando los nervios ópticos van a ingresar al conducto óptico, hacen como un entrecruzamiento. ¿Ok? Entonces, a esta parte yo lo denomino surco prequiasmático. Entonces, aquí comienza mi fosa canal media y llega hasta la línea roja que está aquí, que es el borde superior del peñasco del temporal. ¿Ok? De ambos lados, izquierda y derecha, hasta el dorso de la silla turca o la lámina cuadrilátera. ¿Ok? Eso es los límites de la fosa craneal media. Hasta ahí hay preguntas. Entendido.
Entendido, muy bien. ¿Alguien más? Con confianza, chicos, no tengan miedo, no hay problema. Solo hay dos límites. ¿En dónde? ¿En estas cosas? Sí. Claro, ¿de dónde comienza o de dónde se origina y en dónde termina? Es decir, comienza en este límite y termina aquí. ¿Sí? Sí, ok. Ok. Entonces el origen y hasta dónde llega. Entonces se origina a nivel del borde inferior de las alas menores, apófisis clínicas anteriores, surco prequiasmático, y llega a terminar en el borde superior del peñasco y el dorso de la silla turca. Okay. Origen y a dónde culmina. ¿Alguien más? ¿No? ¿Se entendió? Sí. Entonces, es una clase un poco breve, pero me gustaría también, si se puede, tener una clase de práctica. Hay que coordinarlo. Pero eso sería con respecto a la clase del día de hoy. ¿Tienen preguntas? ¿No? No. Bueno, entonces cualquier pregunta, sugerencia, pueden decir en el grupo. Estoy encantado de dar las clases, me pueden también preguntar si desean, o cualquiera de los administradores. Entonces, hagan una excelente tarde, pasen bien, cuídense mucho. Gracias.